Perfecto, muy buenas noches con todos. Estaba justo viendo con Vero que las notas de ella no le había subido, no me había dado cuenta. Justamente me decía que le faltaba legalizarle sus notas de verano. También ya le ingresé a Analía también sus notas, si alguien más tiene algún problema, pero creo que ya estaban todos. Me avisa, por favor, en el CICAT o CIACAT, ¿sí? Entonces, ya le subí hace tiempo. Esto es sur, déjeme ver, norte. Sí, todos están registrados las notas ya. Entonces solo las dos era el problema, ¿verdad? Ya están registrados, no hay problema. Tienen que ponerse pilas para los que están en problemas para este segundo parcial. Presentar todo. No les ha calificado todavía el ensayo ni nada de eso. Yo espero ya en esta semana poder hacerlo, chicos. Todo bien complicada con el tiempo. Bueno, vamos a iniciar nuestro tema de hoy. Que ya no me acuerdo cuál es, pero voy a compartir la pantalla, por favor. A ver, ¿dónde están? Bueno, el tema de esta semana, pues es lo que veremos hoy y el miércoles, ¿no? No vamos a ver todo hoy, pues no vamos a alcanzar, o si alcanzáramos, súper bien, pero no lo creo porque es un poco larguito. ¿Me confirman si pueden ver la presentación, por favor? Sí, sí. Sí. Ya, perfecto. Bueno, continuando con la revisión de los temas que conforman el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, pues vamos a ver dentro de la unidad 3 todavía, pues el componente de contabilidad gubernamental. Cabe señalar que hasta hoy, o sea, hasta esta semana se acabarían como los conceptos, las cosas básicas que necesitan saber hasta el día miércoles. Em, y luego ya empezamos ya con la parte práctica netamente. En la parte práctica simulada dentro de un Excel que podemos hacerlo porque acceso pues al SIGEO, a un sistema de las entidades públicas, pues no lo vamos a tener. Vamos a ver hoy, solo quiero mostrarles esto antes de darle los objetivos. Recuerdan que dentro del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, creo que en la clase anterior terminé indicándoles esto. Hemos visto todo lo que son las generalidades y ahí vimos la política y programación fiscal. Acuérdense que vimos los ingresos, los egresos, permanentes y no permanentes. También vimos el componente de presupuesto, cómo está ligado el presupuesto a la planificación y cómo está ligado el presupuesto a la contabilidad gubernamental dentro de los asientos contables con las partidas presupuestarias. Asimismo, vimos la semana anterior el endeudamiento público y tesorería. Y ahora, o lo que vamos a ver esta semana, ya es netamente el componente de la contabilidad gubernamental. Eso nada más quería indicarles, pues antes de iniciar, para que se entienda básicamente qué es lo que vamos a ver hoy y cuál es el objetivo de nuestras clases de hoy. Pues entenderle, aquí ya no le he puesto los objetivos, mil disculpas. Entonces ahora lo que vamos a ver, perdón, se puede ver ahí, ya creo que le agrandé demasiado. Vamos a ver netamente el componente de la contabilidad gubernamental. Entonces, cuando hablamos del componente de la contabilidad gubernamental, pues estamos hablando, como ustedes pudieron ver en el gráfico anterior, que forma parte del Sistema Nacional de Finanzas Públicas y esto es un recurso que nos va a permitir realizar el registro y la presentación de las operaciones que comprenden el sector público. Entonces, esto es básicamente lo que vamos a ver en esta semana. Y el concepto sencillo, general, por decirlo de alguna manera, pues tiene que ver con, como ya les había dicho, que es parte del Sistema Nacional de Finanzas Públicas y es un recurso que permite realizar el registro y presentación de las operaciones que comprenden el sector público no financiero. Abarca desde el registro del asiento de apertura
hasta la presentación de los estados financieros. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. No esta semana, pero sí para finalizar esta asignatura. Y la interpretación de la información a fin de asegurar la rendición de cuentas completa. Recordemos que las entidades del sector público están obligados a hacer una rendición de cuentas a la ciudadanía oportuna y confiable con el objetivo de tomar las mejores decisiones basadas en el cumplimiento de la normativa técnica y legal vigente. Cada entidad u organización pública debe establecer, o tiene más bien dicho, una unidad encargada de ejecutar el componente de la contabilidad gubernamental. Llámese una dirección financiera, una coordinación administrativa financiera, como esté estipulado dentro de su estatuto. Pero siempre va a tener una unidad encargada que va a ejecutar este componente, que va a ejecutar el presupuesto, que va a ejecutar la planificación a miras pues de cumplir los objetivos institucionales. Y siempre serán las autoridades o las máximas autoridades de cada entidad pública los responsables de velar por el debido funcionamiento de este componente, básicamente. Entonces, en la actualidad, la contabilidad gubernamental, como ustedes pueden ver en el gráfico, em, indica pues o inicia con el proceso de registro sistemático, cronológico y secuencial de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades, organismos del sector público no financiero con registros contables y presentación de los estados financieros. La finalidad, pues, establecer y mantener un sistema único de contabilidad. Ustedes saben que el sector público, como ya habíamos mencionado, pues mantiene un sistema único de contabilidad a través de su sistema del SIG. Integra las operaciones patrimoniales, presupuestarias y de costos. La información financiera completa, confiable y oportuna para la rendición de cuentas. También están obligadas a realizar y enviar reportes contables en los plazos y formatos proporcionados por el ente rector de las finanzas públicas. Y se incluirá el registro de todos los recursos financieros y materiales administrados por los entes públicos. Ningún recurso debe quedar excluido del proceso de registro e informes financieros. Entonces, algo que habíamos hablado con anterioridad es que todas las entidades del Estado o públicas pues manejan un solo estilo de contabilidad, un catálogo de cuentas. Entonces, todo es estándar, todo es lo mismo para todas las entidades del sector público. Entonces, esto es esta base administrativa o contable de los recursos proporciona una estandarización dentro de todo el manejo de los recursos públicos a nivel estatal. Entonces, y facilita también el análisis de la información, por supuesto, y la toma de decisiones al respecto. Entonces, esta es una de las principales ventajas. Ahora bien, también tenemos dentro de la contabilidad gubernamental principios de la contabilidad gubernamental, como se le llama. Entonces, en el caso de Ecuador específicamente, que es el objeto de nuestro estudio, los principios de la contabilidad gubernamental son la base que rigen la materia contable en su aplicación gubernamental, gracias a que regulan el registro de todos aquellos intercambios de capitales que realizan las entidades públicas del sector no financiero, razón por la cual debe ser estrictamente observados a fin de que la información sea confiable, comprensible, básicamente. Estos principios los podemos resumir en la siguiente gráfica. Mire, el devengado, ven un segundito que me está estorbando aquí. Ya. El devengado, que son los flujos
que se registran cuando se crea, se transforma, se intercambia, se transfiere o extingue un valor económico. La Asociación Contable Presupuestaria, el Catálogo General de Cuentas estará asociado al clasificador presupuestario de ingresos y gastos. Esto ya lo he mencionado muchas veces. Esta es la particularidad del manejo de la asociación entre el presupuesto y los asientos contables dentro de la contabilidad gubernamental. Cuando uno hace un asiento contable en el sector público, en una entidad pública, este siempre va a estar asociado a una partida presupuestaria. Siempre, o sea, van a haber partidas siempre asociadas. A esto se refiere la asociación contable presupuestaria. Medición económica. Los hechos económicos serán registrados en la moneda de curso legal en el Ecuador. Hecho económico, cualquier actividad o operación que realice la entidad. Igualdad contable, pues el método de partida doble, pues este ya es un principio universalmente reconocido. El método de partida doble, eso lo aprendimos desde la contabilidad básica. Entonces también obviamente se aplica acá. Eso no cambia porque los principios generalmente reconocidos dentro de la contabilidad pues siguen aplicándose acá, salvo en determinadas situaciones como es por ejemplo, esta asociación contable presupuestaria que se hace acá en las entidades públicas. La realización, las variables en el patrimonio serán reconocidas cuando los hechos económicos que las originen cumplan con los requisitos legales. Características, bueno, para hacer una acotación en esto de la realización, dentro de las entidades públicas, si no cumplen todo lo que tiene que cumplir, ya creo que les había mencionado en algunas ocasiones, pues realmente no son reconocidas como hechos económicos. No te dan paso a ningún tipo de contratación, pago de vengado, gasto, registro, certificación, si no cumple con toda la documentación legal. Dentro del, dentro del, dentro de las entidades públicas y dentro de las normas de control interno de las entidades públicas, hay un paso muy establecido para ayudar a revisar que cumplan los requisitos legales, que es el control previo. Es muy molestoso, creo que ya les había contado, les había mencionado. A veces estás en el estrés de una contratación, en el estrés de algo y te devuelven que una palabra, que esto no está bien. Y a veces a nadie nos gusta que nos auditen, que nos controlen, que nos revisen, porque es tiempo, porque son muchas cosas, pero en realidad a la final tiene muchos beneficios, porque tú dices, bueno, ya ni modo que pase y luego vemos cómo nos arreglamos con la Contraloría si nos audita, pero en realidad no, llega la Contraloría y ahí es cuando dices, qué bueno que todo esto estuvo bien revisado, que estuvo bien controlado, que cumplía con todos los requisitos y normas establecidas para tal o cual situación, porque la Contraloría General del Estado no solo te audita los recursos públicos, te audita la gestión, te audita el teletrabajo, te audita el uso de los vehículos, te usa el uso de los activos, o sea, son muchísimas cosas. Entonces, en realidad, en la realización o sobre todo en el temas de patrimonios, pues son realmente reconocidos con los hechos económicos que cumplan con los requisitos legales. Vamos con las características cualitativas. Son atributos de la información financiera. Se consideran las siguientes: relevancia, representación fiel, prudencia, importancia relativa, comprensividad, oportunidad, comparabilidad y verificabilidad. Entonces, dentro de todo lo que tiene que ver con las políticas de contabilidad, gubernamental, pues eh, esta es la guía, lo que ustedes están viendo en la pantalla, es la guía dentro del proceso contable gubernamental que te permite generar pues toda la información coherente y todas las evaluaciones de los hechos económicos que se pueden dar dentro de los registros contables. Ahora bien, em,
Esto es con respecto a las políticas, como ya les había dicho, ¿no? Que evalúa todas dentro de las políticas de contabilidad gubernamental, pues, y que expide el Ministerio de Finanzas, pues, nos ayuda dentro de los asientos y procesos contables. Otro tema que es bastante relevante e importante son las normas técnicas de contabilidad gubernamental. Dícese que son dentro de las normas técnicas de contabilidad gubernamental, son las pautas que detallan el procedimiento y la forma en que se deben registrar cierto tipo de transacciones dentro del sistema de contabilidad gubernamental. Adicional a ello, menciona también el tipo de información que se debe revelar en los estados financieros a fin de estandarizar el tratamiento contable gubernamental, así que llevará a cabo con éxito la comparación de la información financiera, brindando confiabilidad y razonabilidad en la toma de decisiones. Entonces, la estandarización es básica para tú poder analizar la información de las entidades públicas, para poder comparar la información financiera. Y si las haces con las normas técnicas de contabilidad gubernamental que ya están implementadas aquí en el Ecuador, pues la toma de decisiones va a tener una base legal mucho más transparente. Vamos a hablar ahora del proceso contable. ¿A qué nos referimos con el proceso contable? El Ministerio de Economía y Finanzas resume el proceso de la siguiente manera. Inicia con la recepción de la información, continúa con el análisis de la documentación fuente. El tercer paso es registrar los hechos económicos en la etapa de su ejecución. Y por último está la elaboración de los estados financieros, los mismos que buscan transparentar la información manejada por la administración e informar el uso que se ha dado a los recursos públicos entregados. En este sentido, la siguiente gráfica puede resumir un poco de lo que les acabo de indicar dentro del proceso contable gubernamental. Como ustedes pueden ver ahí, recepción de la información, que ya básicamente permite en esta fase o en esta fase del proceso contable, la recepción de información permite obtener todos los datos de las necesidades de la administración o de la entidad más específica. Por tanto, eh, eh, puede ser adquisición, compra de bienes y servicios, en caso de empresas públicas o de empresas que reciban ingresos, pues todos los ingresos recaudados y que todo esto pues siempre debe cumplir con la normativa legal y técnica que corresponda en cada caso, ¿no? Pues la recepción de la información es esa, ¿no? La parte inicial y obviamente que esto es responsabilidad de las unidades de contabilidad de las entidades del sector público. Eso sí, pues indudablemente y ellos pues tienen que posteriormente pues analizar esta documentación fuente, ver si cumplen con la normativa legal, técnica que corresponde al caso, ¿no? Posterior a esto viene el registro de los hechos económicos en la etapa de su ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Pues es registrar en el momento en que se genera pues la transacción y por consiguiente deberá hacerse, como ya lo habíamos dicho anteriormente, con el principio del devengado. Que es el principio de devengado, pues el que garantiza que la información contable esté ajustada a la realidad y en el momento en que sucedió. Entonces, todo esto es con la finalidad de transparentar siempre el uso eficaz de los recursos. Eso nunca se olvide. Esa siempre es la finalidad. Entonces, las entidades, las direcciones, las coordinaciones, las unidades de cualquier entidad pública que están encargadas de todo esto, pues en realidad sí tienen que ser muy, muy, muy exigentes. Es muy difícil en el sector privado sí depende si es que es una empresa pequeña, ya después te traigo la factura, ya te entrego el informe, ya te entrego el acta de recepción.
Cualquier cosa puedes solucionar en el sector privado, como que te lo permiten es, si podrías hacerlo. Acá es muy difícil que algo así suceda porque como lo registran y en todo este proceso todos tenemos responsabilidad, desde que los generamos la necesidad, los que revisamos la documentación, hasta la unidad que paga, registra, certifica, iniciando desde la autoridad, desde la máxima autoridad que puede autorizar el gasto. Todos tienen responsabilidad dentro del proceso en el momento de una auditoría. Entonces es muy complicado que te dejen pasar algo así, al menos en la experiencia que yo tengo, es muy difícil, ¿no? Tienes que cumplir todo, si no, no se paga, no procede, no publican en el portal de compras públicas, o sea, en realidad es algo muy delicado manejar recursos públicos porque no es tu plata, no es el dinero de los accionistas, es el dinero de todos los ecuatorianos. Entonces, sí es un tema muy delicado el hecho de, de garantizar que toda esta información pues sea manejada de manera transparente y obviamente efectiva y eficaz de los recursos. Entonces, continuando, dichos hechos económicos o transacciones que se registran, pues tienen que estar bien evaluados, ¿no? Bien analizados, bien registrados y que cumplan con todo lo que tienen que cumplir. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que el paso uno, el paso dos, el paso tres, llevado hasta los hechos económicos, dentro del presupuesto de cada entidad o dentro ya del presupuesto del Estado, em, ya una vez que se genera todo esto, digamos, que ya se haya registrado, que se genera una transacción, que se genera el asiento contable, que se registra el hecho generado, y todo con base a lo que establece la ley de la Contraloría General del Estado, si todo está ok, entonces sí, la ley de la Contraloría General del Estado hace mucho énfasis, y repito esta parte, sobre el control previo. Entonces, inclusive hay un artículo que habla específicamente de esto, donde las unidades responsables, pues deberán analizar todas las actividades que estamos viendo en la pantalla, hasta el punto 3 para poder llegar a la elaboración de los estados financieros. Em, con el objeto pues de que todo el sistema que estamos registrando, o los registros, porque todo esto que registramos pues lo hacemos en el sistema del SIGEB, eso no nos olvidemos. Entonces, mediante todos estos registros y a la final podamos llegar a una elaboración de los estados financieros o a generar la información que permita la elaboración de los estados financieros ya por el ente competente como es el Ministerio de Economía y Finanzas. Por tanto, en resumen, si queremos hacer un pequeño resumen de este proceso de la contabilidad gubernamental, como cualquier otro tipo de contabilidad que ustedes ya conocen o que ya hemos visto o que ya han visto en cualquier otra asignatura, como decían, costos y demás. Entonces, la contabilidad gubernamental, como cualquier otro tipo de contabilidad, conlleva un proceso de registro de datos. Y todo inicia con los hechos económicos seguidos de la documentación de respaldo para luego efectuar la contabilización o el asiento contable y así pues obtener toda la información que nos permite llegar a consolidar en un estado financiero. Ustedes conocen los estados financieros básicos que debemos elaborar. Seguramente ya lo vieron en una empresa comercial. Empezamos con elaborar el estado de situación inicial, podemos elaborar el estado de resultados, el balance de comprobación y los estados financieros o los estados de cambio de patrimonio. Entonces son estados financieros básicos que, y todo es una cadena, toda la información desde el inicio hasta el final tiene que ir cuadrando, todo va engranado, por decirlo así. Entonces, para fines pedagógicos o de enseñanza, ustedes pueden ver ahí en pantalla como el resumen de lo que hemos estado conversando, ¿no es cierto? Entonces se muestra pues el proceso contable
gubernamental, por supuesto, inicia con la actividad, con la operación, con los hechos económicos, la documentación fuente que tiene que evidenciar pues esta actividad o esta operación o los hechos económicos tienen que cumplir con la norma, cumplir con la ley, cumplir técnicamente con todo. Todo esto se debe registrar, por supuesto, en el diario general. Me había olvidado del diario, me había olvidado del diario mayor. Eh, y, y, y- y les repito, y esto está integrado entre la contabilidad y el presupuesto. Y es aquí donde se emite el comprobante único de registro CUR, como ya lo vimos, creo que les mostré un ejemplo, la clase anterior de cómo se ve más o menos un CUR, ¿no es cierto? Y la información que obtenemos se clasifica para el caso de cuentas patrimoniales, activos, pasivo, patrimonio y de órdenes y demás. Entonces, toda esta información nos va a llevar pues a hacer el mayor, el balance de comprobación, obtener los datos de rendimientos y resultados o situación financiera si lo quisiéramos. Ah, el flujo de efectivo también me olvidaba, o cualquier otra información que nos permita em, eh, elaborar correctamente pues los estados financieros. Esto por una parte tiene que ver con la contabilidad, lo que estamos hablando. Y por otra parte también, como está ligado al tema presupuestario, también nos permite pues ligar la información a lo que hacemos los asientos contables con la parte presupuestaria. Y también se pueden elaborar pues los auxiliares presupuestarios que correspondan. Esto lo podemos resumir en un diagrama que les voy a mostrar a continuación. Está un poco pequeño, espero que se logre ver todo este proceso contable gubernamental. Miren, está hecho dentro de un diagrama de procesos que inicia, vuelvo y repito, con los hechos económicos, el documento fuente. ¿Cuáles son los documentos fuentes? El sustento, los comprobantes, qué tipo de sustentos puede tener, ingresos y gastos, qué tipo de comprobantes pueden haber de recaudación y de pago. Dentro de los ingresos, que puede haber la facturación y recaudaciones. Dentro de gastos, facturas o actas de roles, qué sé yo. Y los comprobantes, como les había indicado, el CUR. Luego, una vez que hemos verificado todo esto, pues podemos registrarlo en el diario general integrado. Y aquí están pues todas nuestras cuentas de control, que son las de gestión, que es activo, pasivo, patrimonio, cuentas de orden, las patrimoniales, que es el mayorización, balance de comprobación, estados financieros, notas aclaratorias a los estados financieros. Dentro de los estados financieros, pues tenemos los estados de rendimientos financieros, estado de situación financiera, estados de flujo de efectivo, entre otros. Dentro de las cuentas de control presupuestaria, pues tenemos los auxiliares de presupuestación de ingresos y gastos, cédulas presupuestarias de ingresos y gastos. Para la próxima clase les voy a traer unas cédulas presupuestarias para que ustedes puedan ver más o menos a lo que se refieren. Si las tengo, estados de ejecución presupuestaria también las tengo. Dentro de la ejecución podemos ver los ingresos, gastos, derechos monetarios, obligaciones monetarias, que son cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Todo esto es como que resume un poco el proceso contable de una entidad pública. Quiero que ingresen en este momento. Recuerden que cuando vimos lo que fue contabilidad bancaria, ingresamos, no me acuerdo a qué entidad, pero bueno, pueden entrar a cualquiera y quiero que se descarguen el catálogo de cuentas contables del sector público no financiero. Cuando nos bajamos el catálogo de cuentas del sector financiero, ahí también estaban las de no financiero. Por favor, ingresen, me parece que fue en la Superintendencia de Bancos o en el Ministerio de Economía y Finanzas, que también están, que suban, pero que bajen la actualizada, porque este catálogo de cuentas, pues también es reformado recurrentemente de acuerdo a las necesidades del sector público, de lo que va cambiando ciertas
particularidades en el mismo. Se van creando cuentas, cuentas auxiliares. Entonces, por favor, ingresen en este momento y quiero que se descarguen el catálogo de cuentas contables del sector público no financiero, por favor. Yo no lo tengo a la mano, quiero que se descarguen, por favor. Y me lo muestran a ver si lo logran. Que seguro que sí, porque ya lo hicimos. Mientras lo buscan, les voy a indicar pues que el catálogo general de cuentas contables es un documento emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas que consiste en una lista ordenada de todas las cuentas que se utilizan en el registro de la contabilidad de las entidades del sector público no financiero. El listado incluye las cuentas ordenadas de acuerdo a su naturaleza o título, como son activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos y cuentas de orden. Si ustedes se pueden ver esto, eh, el macro de un catálogo de cuentas siempre va a tener esa estructura. Cambia obviamente ya conforme se vayan haciendo las subcuentas o las cuentas auxiliares. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, un catálogo de cuentas está conformado así: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos. Y dentro del catálogo de cuentas, miren, ahí está de una manera mucho más gráfica, que contiene activos, bienes y derechos que tiene o posee la entidad, pasivos, obligaciones contraídas con los proveedores de bienes y servicios, patrimonio, financiamiento estatal acumulado a través del tiempo, reservas, resultados obtenidos durante el ejercicio. Dentro del componente de contabilidad gubernamental, los ingresos y gastos se encuentran dentro del patrimonio 6.1, patrimonio institucional, 6.2, ingresos de gestión, 6.3, gastos de gestión. Las cuentas de orden a que se refiere, pues no afecta la situación financiera de la entidad. Su registro es necesario con fines de recordación contable, control administrativo o señalar responsabilidades contingentes que puedan o no presentar a su futuro. ¿Encontraron el catálogo de cuentas? Debe haber uno más actualizado que el 2022. Justo Yo estaba creo viendo que no el me, de yo creo que marzo. no me lo descargué. Yo siempre hago que se descarguen en la clase, porque me ha pasado que a veces tengo uno ya caducado o que ya está actualizado. Siempre con acuerdos ministeriales, actualizan, crean cuentas. Ingresan a la plataforma. Yo les puse ahí un link de la normativa de contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Me parece que ahí puede estar el actualizado, chicos. En la plataforma del instituto les puse un link donde dice normativa de contabilidad gubernamental. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, en esta diapositiva o en esta figura, tenemos las cuentas principales, ¿no es cierto? Los niveles expuestos, más bien dicho, 1, 2, 6, 9. Sin embargo, pues también existen cuentas auxiliares que permiten pues la identificación pues de otros rubros o de otros componentes o de las cuentas o subcuentas, como yo les digo, y, y que pueden verse aquí, miren aquí una codificación, dentro de, dentro de las codificaciones que tienen los catálogos de cuenta, pues se pueden crear otras codificaciones, como en todo catálogo, ¿no? Otras subcuentas, grupos, subcuentas, cuentas de nivel 1, 2, 3. Esto solo es como a manera de recordatorio. Ustedes saben cómo se maneja la codificación a nivel de un catálogo de cuentas. Inicia pues con la cuenta principal, subcuentas o grupo, en este caso subgrupos, y así sucesivamente bajando de nivel.
Entonces, eh, aquí ya pasamos a otro tema, más bien, ¿lo encontraron, por favor, o no? ¿Alguien lo encontró? ¿Lo lograron? Del 2022, no sé si sea la última actualización, mentiría si es que te dijera que eso no es. Eh, Cristian, no sé si estará bien la última del marzo del 2022. Te soy honesta, no recuerdo cuál es la última actualización. Pero si es que esa consta en el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que ser esa. Pero ahí es donde siempre se registra o a veces donde se codifica pues las últimas actualizaciones, el catálogo de cuentas contables del sector público, pues como cualquier catálogo, pues se actualiza regularmente, se crea cuentas, como ya les había dicho, por medio de acuerdo ministerial y con el objeto de que se encuentre acorde a lo que va necesitando el sector público, ¿no? No financiero. Sector público no financiero. Déjeme buscar a mí, voy a dejar de compartir un segundo. A ver, ¿encontraron el link en la plataforma que les puse o no encontraron? Normativa gubernamental. Ingeniera, sale el catálogo general de cuentas contables del sector público no financiero, pero el 2000, marzo 2022. Entonces ese es el mismo que me dijo Cristian. Entonces capaz que ese es el último. A ver, déjame ver. Circular, revelación correspondiente a ejercicio fiscal, incorporación de cuentas contables al catálogo general de cuentas. A ver, aquí hay un acuerdo ministerial 73. Ah, pero solo es la reforma. Este es del 27 de diciembre del 2023. Dice incorporar al catálogo. A ver, estoy leyendo solita, no les estoy, creo, compartiendo. Así se van actualizando los catálogos. Esperen, les voy a mostrar. El último que encontré es este, no está todo, aquí solo está la reforma. Pero cuando hay una reforma a un reglamento, una ley, a un algo dentro del sector público, se codifica posteriormente. O sea, al original, digamos que el original o el último sea de marzo del 2022, y hay esta actualización del catálogo de cuentas del sector público, miren, del 27 de diciembre del 2023 debería haber un codificado. ¿Qué quiero decir con codificado? Ya un documento donde estén integradas las reformas, los cambios, las modificaciones. Ustedes han visto las normas, ¿no? Digamos, el que más utilizan ustedes, ¿cuál puede ser? La LORTI. La LORTI, cada que sufre reformas, lo reforma a veces otra ley. No es que hay no es que hay, no es que hay reformas como tal a la ley orgánica ¿cómo es? Se me fue hasta el nombre, de la LORTI, sino que con Ley de régimen otras tributario leyes interno. que con otras, gracias, que con otras leyes, sean de finanzas públicas, de la Asamblea, o que las propone el Ejecutivo, reforma ciertos artículos de algunos otros cuerpos normativos. Pero a la final, luego tienen que codificar el documento y ya eliminar, por ejemplo, artículos que ya no están, o poner ya nuevos artículos o nuevos párrafos dentro del articulado y ya queda un documento 1 de julio del 2023 me parece más actualizado. Miren, por ejemplo, lo que he incorporado aquí. Incorporar al catálogo general de cuentas al sector público las siguientes cuentas contables. Deudores para regularización y ajustes por conciliación bancaria. Recursos por préstamos al exterior de años anteriores. Acreedores para regularización y ajustes por conciliación bancaria. Publica, que digo, comparte, por favor, Cristian, el que conseguiste. Cristian Pérez.
Puede ser que sea el último codificado. La normativa tributaria, la gubernamental, se modifica tantas veces que ustedes tienen que tener cuidado en siempre descargarse más bien de las páginas oficiales la información, porque esto cambia mucho. A mí me pasó el semestre anterior que yo estaba enseñando a realizar el anexo de gastos personales. Y a la mitad, o cuando ya estaba terminando, gracias, cuando ya estaba terminando de enseñar esta nueva metodología que creo que estaba desde el 2000, para el 2023, creo, ya no me acuerdo, ya la memoria me falla. Cambió, sacó un decreto ejecutivo el presidente Lazo y ya cambió la forma de liquidar el impuesto a el impuesto a la renta de las personas naturales, que ya incluía pues cargas familiares y demás. Hasta mitad de lo que ya estábamos terminando, nos tocó volver a retomar el tema, a aprender nuevamente todas estas reformas. Ustedes tienen que tener mucho cuidado, chicos, porque esto cambia tanto que hoy aprendemos algo y mañana o ya no está vigente, o hay alguna modificación, o hay un acuerdo ministerial o alguna resolución del Servicio de Rentas Internas. Entonces, ustedes tienen que estar sumamente actualizados en estos temas. Julio, sí, esto me parece que está un poco más actualizado. Entonces, miren, aquí están las cuentas de activos. Bájale, Cris. Con eso nos podemos manejar. Dentro de los ejercicios que hagamos prácticos, yo tengo ya unos ejercicios prácticos que podemos hacer, pero tenemos que tener cuidado a ver si esto no se ha modificado, no se ha cambiado, y conforme pues vayamos trabajando, lo vamos a ir evidenciando, cambiando o modificando si sea el caso. A ver si no se ha incluido una cuenta adicional, si no se ha eliminado, si no ha cambiado de nombre, si no se ha creado una cuenta auxiliar. Aunque básicamente lo que vamos a ver aquí, como siempre, como vimos en contabilidad bancaria, no es profundizar así en todo lo que tiene que ver, porque la contabilidad gubernamental es muchísima amplia, es muy amplia, al igual que la bancaria, pero vamos a ver las cosas básicas, esenciales, que nos van a permitir entender de una manera general todo lo que tiene que ver con esto. Gracias, Cristian. Déjala nomás ahí si nos puedes compartir el chat, por favor. A todos los compañeros te agradeceríamos. Vamos a dejar en nuestra clase, les iba a hacer una actividad acá en clase, pero ya veo que ya son las 10, se salvaron, quedamos para el miércoles. Y continuamos con este tema, chicos. Les agradezco mucho y nos vemos el día miércoles a las 7. Que tengan una buena noche. Gracias, Inge. Gracias, Bien, Inge. Gracias. gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge.